Colombia ha tenido una economía exitosa, una economía guiada por principios de estabilidad, de sostenibilidad, de manejo serio y responsable. La población venezolana está pasando hambre a expensas de la corrupción del régimen. El programa de las 4G que tiene Colombia en este momento en desarrollo es tal vez el programa más grande que existe en América Latina de asociaciones público-privadas. Es un programa que en este momento tiene 30 proyectos que ya fueron asignados, fueron adjudicados. Estos proyectos en un país como Colombia son proyectos que ofrecen unas rentabilidades atractivas hoy para cualquier inversionista en el mundo. La paz desde el punto de vista económico es una gran oportunidad que tenemos en el país. Bienvenidos a Semana en Vivo y bienvenido, ministro. Muchas gracias, María Jimena, un gusto estar acá. ¿Ha tenido muchas entrevistas últimamente? Sí, hemos tenido los balances de cierre de gobierno. ¿No? Yo también lo invito, obviamente, a un balance, pero primero que todo quería preguntarle cómo fue ese empalme con Alberto Carrasquilla. Muy bueno. ¿Sí? Yo lo calificaría como excelente. Tuvimos dos tipos de empalme. Uno sobre unos temas que identificamos como estratégicos, temas muy importantes para el país, transversales, que se relacionan con varios ministerios, por ejemplo, el problema de Ituango, el problema de Electricaribe, las 4G, todos esos temas fueron motivo de reuniones largas con los diferentes ministros que tienen las responsabilidades directas. Y tuvimos otro empalme en otro escenario, ya sobre los temas específicos del Ministerio de Hacienda. Diría que en total tuvimos unas 10, 12 sesiones, jornadas largas, muy positivas, muy fluidas, cordiales, de manera que yo estoy muy contento con ese empalme. Y por supuesto, entregamos toda la información para que el próximo gobierno pueda desde el primer día actuar sin interrupción y darle pues continuidad a muchos programas y a muchas iniciativas que lo requieren. Ministro, pero de todos esos temas que usted planteó al inicio de su frase, hay dos que son complicadísimos, que es Electricaribe y Hidroituango. ¿Cómo van a quedar esas dos papas calientes? Porque Electricaribe pues tiene una situación complicada en términos de inversión. Va a venderse, me imagino, esa es la idea que van a hacer, hay que mejorarla para que se pueda vender la casa, ¿o no? Pues utilizando el lenguaje de chapinero, podríamos decir que esos son los 10 chicharrones. Sí, ¿no? sí, bueno, sí. Entonces identificamos esos 10 temas. Sí. En todos ellos hay un plan de trabajo, hay unas medidas que ya se adoptaron y otras medidas que se deben tomar hacia adelante. Ejemplo, Ituango. En Ituango, que es un proyecto de responsabilidad de EPM, que no, pues lo más importante es que el proyecto siga adelante y que se pueda concluir. Pero el gobierno nacional, como el regulador del mercado eléctrico colombiano, debe asegurarse que haya una oferta de energía suficiente para que el país no vaya a tener riesgos de apagones ni que vaya a haber un problema de falta de suministro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entrar rápidamente a buscar unas subastas que aseguren la energía del año 2021, 2022, 2023, previendo que si hay demoras en la entrada en funcionamiento de Ituango, que va a haber, ¿no? Que seguramente las va a haber, se habla de unos 3 años, es lo que ha dicho la propia empresa, que le mandó esa información a la Superintendencia Financiera, pues desde ya hay que programar unas subastas de energía para llenar ese posible faltante que se daría en el 2022-2023, en un escenario de sequía, en un escenario de verano, como un escenario del Niño, es donde se podrían generar esas limitaciones de oferta. Entonces, todo ese plan de subastas y lo que dijo el gobierno entrante, estamos totalmente de acuerdo, es lo serio, es lo responsable, es lo que hay que hacer. En el caso de Electricaribe, la empresa ha estado intervenida, ha estado operada por el interventor que designó la Superintendencia de Servicios, ha mejorado en algunos de sus indicadores, en calidad del servicio, en el recaudo de la cartera, etcétera, pero la empresa rápidamente debe volver a manos privadas. Claro. Entonces hay que hacer todo un proceso, nos hemos dedicado este tiempo a preparar la empresa para poder dar ese paso. Entonces hay un cronograma donde en primera instancia
se recibirán unas propuestas no vinculantes, es decir, las intenciones de posibles operadores del mercado Caribe colombiano. Entonces, Y hay varias posibilidades. hay varias posibilidades que requieren un cambio regulatorio. Nosotros tenemos dos empresas. Claro, que tiene más que el 25%. Exactamente, que Sí. son Codensa en Bogotá y EPM en Medellín. Son dos excelentes empresas, Sí. prestan un magnífico servicio, pero no podrían entrar al Caribe si se mantiene el tope del 25%. Entonces lo que estamos haciendo es, por la vía Arreglar eso. regulatoria de la CREC, Hacer ese arreglo. eliminar esa restricción o por lo menos flexibilizarla para que estas empresas puedan participar el día de mañana de un proceso de subasta por el mercado del Caribe colombiano. El gobierno entrante está totalmente de acuerdo con ese plan de trabajo y en eso, digamos, lo que hicimos fue mostrar lo que se ha hecho y lo que se debe hacer en los siguientes meses. Bueno, ministro, yo quiero hacer aquí la presentación de Aldemar Moreno, que es editor en jefe de la revista Dinero. Bienvenido, Aldemar. María Jimena, muchas gracias por esta oportunidad. Creo que es un buen momento para... ¿No es verdad? Yo me imagino usted tiene muchas preguntas también. Aquí tengo el memorial de agravios, como habíamos dicho, para preguntarle al ministro. Yo quisiera, antes de entrar en materia, comentar una cosa que me parece que es importante para mirar el contexto en el que uno podría mirar el balance económico. Justamente hace 20 años estábamos a puertas de la llegada al gobierno del presidente Andrés Pastrana, que tomó posesión. El ministro en ese momento era estaba ministro, en también. transporte Era y después ministro. estuvo en planeación, ¿no? Era Así es. ministro, sí, sí. Y Colombia estaba a puertas de la más grave crisis económica que se concretó pocos meses después. El gobierno Pastrana tomó posesión y a los pocos días o las pocas semanas tuvo que empezar a intervenir bancos, etcétera. Entonces yo creo que estamos conmemorando, Era un con ese momento telón más de fondo difícil. uno podría hacer una mirada, por lo menos desde el punto de vista macro, de las cosas que hemos hecho y hemos dejado de hacer. Claramente hay un contraste bien interesante. Y esa es la primera pregunta, porque justamente el ministro de ese momento, Juan Camilo Restrepo, que le tocó hacer el proceso del Palme, acuñó una frase en ese momento de muchas de las que él suele acuñar, y es que encontró la olla raspada en ese momento. Él decía, Esa es una buena pregunta. ministro, ¿le está dejando usted la olla raspada al nuevo gobierno? ¿Cuál es el panorama de las finanzas públicas? Gracias, Aldemar. Qué bueno que usted establece ese contraste con lo que pasó hace 20 años. A muchos de los televidentes seguramente no les tocó, no se acordarán de lo que pasó hace 20 años. Hace 20 años la economía que se recibió por parte del gobierno, una economía que estaba en franca desaceleración, en un gran deterioro, los indicadores fiscales, los indicadores externos, todos deteriorándose, la inflación muy alta, las tasas de interés por las nubes. Es un contraste de 180 grados con lo que está pasando hoy en día. Nosotros estamos entregando una economía con la inflación en el 3.2% y todos los pronósticos de los próximos 2 años indican que la inflación estará muy cerca del 3%, es decir, totalmente controlada. Unas cuentas externas que después de haber tenido un aumento muy fuerte del déficit cuando cayeron los precios del petróleo, hoy están otra vez en un escenario totalmente normal. El déficit de la cuenta corriente en los niveles razonables, sostenibles. Unas finanzas públicas sanas, una situación de recuperación económica, los pronósticos de crecimiento son muy positivos, de manera que no podría ser más distinto el proceso, el momento, la transición de gobiernos de lo que está pasando hoy en comparación con lo que pasó hace 20 años. Ministro, no parece pensar lo mismo ANIF, pero yo creo que es un tema de proporciones también que hay que empezarle como a poner cifras. ANIF ha sido muy crítico acerca de el balance que entrega el gobierno que llega y los desafíos derivados de esa situación fiscal. Entonces habla que muy difícilmente Colombia va a lograr llegar a unos niveles de deuda en el mediano plazo satisfactorios, que muy probablemente el nuevo gobierno va a tener que presentar una reforma tributaria donde nuevamente el objetivo sea recaudar un par de puntos más del PIB, etcétera. ¿Qué opina usted sobre esa posición de ANIF? ANIF ha sido característico en sus comunicados, en sus análisis, por su negativismo y su pesimismo. Eso hay que decirlo, porque pues ha sido siempre un análisis que por lo menos en proyecciones de crecimiento pronostica las cifras más bajas y la realidad siempre es mejor. En la parte fiscal no hay que subestimar que es exigente, porque ¿qué ocurre? En Colombia hay una regla fiscal y hay que seguir bajando el déficit fiscal, y bajar el déficit fiscal pues requiere medidas audaces de recorte, reducción de gasto, y en eso es en lo que hemos estado
en lo que estamos encaminados desde hace 3 años hemos venido reduciendo el déficit fiscal y lo que sigue hacia adelante es más de eso, es más austeridad y más restricciones en el gasto. Pero el país tiene una ruta trazada en materia fiscal que le da tranquilidad a los mercados, que nos ha permitido tener una calificación triple B, que es la más alta que hemos tenido en toda nuestra historia. Es una ruta que además, por cierto, la define una ley, que es la ley de la regla fiscal. la regla fiscal. No es un tema de interpretación de los gobiernos, es un tema de un mandato muy claro, muy contundente, y tenemos que acomodarnos a eso. La deuda va a empezar a bajar, va a tener una senda descendente. La deuda de Colombia no es particularmente alta, pero es un país que ha manejado la deuda con mucha prudencia, porque nunca hemos sido un país que haya tenido indisciplina fiscal. Entonces, no puedo decir que el país no se beneficiaría de tener más ingresos fiscales. Claro, tenemos muchas necesidades, pero que la situación fiscal sea una situación crítica, no lo es. Y va a tener que presentar el nuevo gobierno una reforma tributaria apenas llegue. Desde el punto de vista de las cifras, pues digamos, uno no sabe lo que pueda estar pensando la nueva administración. Depende todavía, pero- mucho de qué quiera hacer con el gasto. O sea, si quiere cumplir con la regla fiscal recortando el gasto, se puede hacer. Pero si no quisiera recortar el gasto y quiere mantener el nivel de inversión pública en los niveles actuales, pues naturalmente necesitaría más ingresos. Entonces depende mucho de cuál es la preferencia. Lo que sí veo difícil, Es la reducción, Es que es bajar lo- los impuestos. que es lo que está diciendo, eso es difícil. lo que dijo el propio Iván Duque a Porque lo es largo de ya su muy campaña. retante, muy desafiante, muy exigente el escenario de reducción del déficit fiscal. Y uno para reducir el déficit fiscal no hay sino dos opciones. O baja el gasto o sube los ingresos. Claro. No hay otra posibilidad, no hay otra fórmula. La aritmética aquí Sí. es infalible. Entonces, lo Entonces, que ¿usted no cree- se ve es un espacio para reducir los ingresos del gobierno. Cualquier iniciativa que baje un impuesto en algún sector o algún grupo de contribuyentes, lo tiene que subir en otro. Esa es una regla de la cual no nos vamos a poder escapar. Listo. Allí Usted, toca... bueno, sigue. Allí toca decir, ministro, que lo que, digamos, salvó patria para el gobierno fue esa reforma tributaria de 2016 con la que se aumentó 3 puntos el IVA y significó pues un recaudo importante. Eso fue lo que les permitió a ustedes, inclusive posterior a la aprobación de la reforma, y a pesar de que uno veía que la economía no respondía justamente por uno de esos golpes, fue el aumento en la tarifa del IVA, ustedes insistían en que definitivamente el gobierno, que no era necesaria una nueva reforma tributaria. ¿Cree usted que el Congreso estaría dispuesto a buscar unas fórmulas alternativas distintas? Y a usted que le tocó dar esa pelea de subir 3 puntos en el año 7 de un gobierno y lograr aprobarlo en el último año, que habría espacio político para que se busquen fórmulas alternativas, porque ya lo único que pensaría uno es definitivamente generalizar el IVA si uno quiere bajar, por ejemplo, el impuesto de la renta del 33 que está ahora al 30%, etcétera. ¿Hay una ecuación posible para lograrlo? Además, se ha dicho mucho, toda la vida en Colombia, que el verdadero aumento de impuestos o de ingresos fiscales, pongámoslo así, debe provenir de la lucha contra la evasión. Siempre se ha dicho eso. Yo realmente creo que eso es así. No veo espacio ni para subir el impuesto de renta de las empresas, porque tenemos que ser competitivos internacionalmente. Y para los No dividendos. veo espacio en materia de IVA, pero Dividendos, sí veo, dividendos ya lo introdujimos, pero poquito. ¿no? Se introdujo en una tarifa moderada, pero donde sí veo que hay unas posibilidades muy grandes de aumentar ingresos es en la lucha contra la evasión. Y esto puede sonar a cliché, Eso es lo que decía Germán Vargas en su- pero hay una realidad detrás de todo esto y es que por primera vez, después de esa reforma del 2016, le dimos a la DIAN unas herramientas, unos instrumentos que antes no tenía para luchar contra la evasión y que apenas ahora se van a comenzar a aprovechar. Número 1, la penalización de la evasión. Hoy evadir impuestos ya es un delito, con penas privativas de la libertad. Eso nunca había sido así en Colombia. Se había hablado y nunca se había podido. Nosotros logramos que el Congreso aprobara eso. ¿Y ya hay 2, casos de penalización de la evasión que se han iniciado todavía? La Fiscalía está trabajando con la DIAN en unos casos específicos en el tema del IVA, porque la persona que recauda el IVA, pero después no se lo paga a la DIAN, ahí está cometiendo un delito con penas, insisto, privativas de la libertad. Segundo instrumento, queda obligatorio en Colombia el uso de la factura electrónica. ¿Qué es esto?
Sí. La factura electrónica es algo que ya es un estándar en muchos países, en Europa es un estándar hace mucho tiempo, pero en Colombia estábamos en mora de adoptar. Y es que en el momento en que uno va a comprar un producto, le expiden una factura y esa factura inmediatamente por vía electrónica va a la DIAN. O sea, hay como un proceso donde hay dos copias, una para el cliente y otra para la DIAN. Entonces la DIAN en tiempo real se entera de la transacción que acaba de tener lugar. Entonces, el 1 de septiembre es obligatoria la factura electrónica para todos los grandes contribuyentes y el 1 de enero del 2019 para todos los contribuyentes de IVA. Entonces usted va a un almacén, a un supermercado o va a comprar un producto en un servicio financiero, lo que sea, todos los productos que están grabados, factura electrónica. En donde se ha adaptado la factura electrónica se ha reducido mucho la evasión de IVA. Y lo tercero, que es muy importante, es la evasión que había con las entidades sin ánimo de lucro. Sí, las Teníamos fundaciones. 190.000 entidades sin ánimo de lucro que decían ser sin ánimo de lucro, pero en realidad lo que estaban escondiendo eran unas fachadas para negocios. Establecimos un procedimiento donde la DIAN verifica si efectivamente son entidades sin ánimo de lucro o no, y van a quedar de 190.000, quedan 60.000 nomás. Pero, ministro, una de las cosas que más ha sido, digamos, un problema para el gobierno y para usted es precisamente esas dos reformas tributarias, sobre todo desde el punto de vista de los intereses de los empresarios. Los empresarios están diciendo y dicen que este es el gobierno en que más se le subieron los impuestos a las empresas y que lo que debía hacer el próximo gobierno es bajar los impuestos. Es más, Andrés Pastrana salió en la República hace poco diciendo que había que bajar los impuestos a las empresas. No sé si usted leyó esa entrevista, pero o sea, lo que usted está diciendo es que es imposible. No, pero es que aclaremos un punto. No hay ningún gobierno que le haya bajado tanto los impuestos a las empresas como el gobierno de Juan Manuel Santos. Es totalmente contrario a lo que usted está diciendo, pero las cifras son claras y contundentes. Este gobierno A ver, acabó dígame, con a el ver. impuesto a la riqueza. Las empresas, desde el año pasado, ya no pagan impuesto Sí, a la riqueza. a la riqueza. Ese Patrimonio. el año pasado fue el último año. Ya no pagan impuesto a la riqueza. 2, el impuesto de renta, que llegó a estar con sobretasas en un 40%, este año 37%, el año entrante será 33%. 3, las empresas pagaban impuestos a la nómina. Cuando contrataban a una persona de 100 pesos de salario, tenían que pagar 30 pesos en impuestos. Esos impuestos los bajamos a la mitad. Ya las empresas no hacen aportes a ICBF, no hacen aportes a SENA, no hacen aportes a salud. Una reducción, eso solo le costó al gobierno casi 15 billones de pesos al año. 4, las empresas en el sector industrial pagaban una sobretasa sobre el consumo de energía eléctrica del 20%, claro. que se utilizaba ese 20% de sobretasa para subsidiar los estratos 1 y 2. El gobierno dijo, voy a seguir subsidiando estratos 1 y 2, es más, voy a ir hasta el estrato 3, pero ya no voy a utilizar esa sobretasa de los industriales, sino que lo voy a hacer con el presupuesto general de la nación. Las empresas industriales se ahorraron unos recursos grandes. Y un último, nosotros le quitamos los aranceles a todos los productos importados, materias primas y bienes de capital, insumos del sector productivo colombiano, que no se produzcan en Colombia. Todo lo que no se produzca en Colombia y sea insumo, no tiene aranceles. Eso cuesta, en ingresos que deja recibir el gobierno, más o menos 1,5 billones de pesos al año. O pongámoslo por la positiva. Son pagos de aranceles que se ahorraron los empresarios en Colombia. Entonces, desmonte del impuesto a la riqueza, desmonte de parafiscales, reducción de la tarifa del impuesto de renta, desmonte de la sobretasa en el consumo de energía eléctrica y reducción de aranceles a casi 3.000 posiciones arancelarias que quedaron permanentemente con cero arancel. No hay ningún gobierno que haya reducido tanto la carga tributaria del sector empresarial colombiano como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. No hay posibilidad en términos históricos de una comparación que haya sido tan favorable para el empresariado. Ahora, los empresarios, cuando uno les dice esto, ¿qué dicen? Ah, no, pero es que me subió el impuesto predial. Sí. Ah, sí, pero ese impuesto predial no es del gobierno nacional. Esa es una decisión de cada municipio que determina cómo son los impuestos prediales. O es que me están tampoco cobrando, quieren el o me impuesto están cobrando más predial de impuesto de rural. industria y comercio. Ah, eso es otro tema. Eso es también de carácter municipal. Entonces,
A nivel nacional bajaron fuertemente los impuestos para dar más competitividad, pero con buena razón. Esto no fue un regalo, esto no fue algo hecho por generosidad, no, porque vimos que con la caída del precio del petróleo, ese motor que tenía la economía colombiana, que era el sector minero energético, pues había perdido impulso. Necesario encontrar otros sectores económicos que tomaran ese liderazgo, estimularlos, y para eso se necesitaba una política tributaria pues muy competitiva para asegurar que los empresarios pues estimulaban e invertían. Y lo estaban haciendo. El sector empresarial colombiano está invirtiendo en la tasa de inversión más alta de los países grandes de América Latina. Este es un país que está creciendo más que el promedio de América Latina. Lo que pasa es que estamos creciendo menos de lo que estábamos acostumbrados a crecer con los altos precios del petróleo, pero nos está yendo mejor que a los demás países de América Latina. Sí, eso es claro, ministro, pero el correlato de eso es, sin lugar a dudas, el tema de la equidad y la regresividad de la reforma tributaria que se aprobó en 2016, básicamente con el aumento de la tarifa del IVA del 16 al 19, y dos, con el hecho cierto de que una buena porción de cierta clase media, baja, está o bien tributando o bien mínimo mostrando su declaración. Frente a eso, porque han sido muchas las críticas sobre la regresividad del estatuto, que finalmente usted deja un estatuto muy regresivo. Hablemos del IVA. Entonces, el impuesto evidentemente es un impuesto generalizado que pagamos todos los consumidores, pero para darle progresividad al IVA y siendo muy conscientes de que ese aumento de 3 puntos es una carga sobre el ingreso de los hogares, dijimos dos cosas. Uno, ningún producto de la canasta familiar, ni los alimentos, ni los servicios públicos, ni los útiles escolares, ni los medicamentos tienen IVA. Ese es el grueso de la canasta familiar de los hogares de ingreso bajo. Está protegido, no paga IVA. Y dos, ¿sabe para dónde va la plata que recaudamos con los 3 puntos adicionales del IVA? Va a sostener la política social. Si nosotros no hubiéramos tenido esos recursos, habríamos tenido que desmontar Familias en Acción, los subsidios a los servicios públicos en estratos 1 y 2, la educación pública gratuita, o qué tal haber tenido que desafiliar personas del régimen subsidiado de salud, que es una gran conquista, un gran logro, haber tenido que dar reversa. Entonces, la subida del IVA fue indispensable para mantener estos programas sociales, que por cierto son los que han permitido que Colombia, año tras año, vea reducida la pobreza. Eso ha sido fundamental. Entonces, tenemos un país donde la pobreza ha caído, donde tenemos una tasa de inversión alta, donde hemos generado empleo. Un país que ha estado bien manejado en lo económico, no hay la menor duda. Por lo menos eso es lo que dicen las calificadoras, el Fondo Monetario Internacional, los analistas. Dicen, Colombia es un país que ha hecho las cosas como toca, como corresponde. Nos toca irnos, después de esta pausa volvemos otra vez y reanudamos esta entrevista. No sé, usted me imagino tiene muchas, yo también tengo una cantidad de preguntas, no se afane. Y sobre todo yo quería tocar el tema de la sostenibilidad social en términos económicos y de presupuesto, porque pues el país está entrando en una transición luego de un acuerdo de paz, ¿no? ¿Cómo va a ser ese tema? Y ese yo creo que es un tema muy importante. Volvemos los costos de la paz. Volvemos después de esta pausa, no se vayan, estamos con el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le quedan poquitos días, ¿no es verdad?, al frente del cañón. Yo creo que está contándolos para irse, ¿no es verdad? ¿O sí? ¿Descansar? ¿Se va a descansar o no? Pues sí, yo creo que hay merecido descanso unos días, pero pues tampoco podrán ser muchos. Y vuelve otra vez. Y volver aquí a estar en el escenario, en el debate. Hay muchas formas de ser relevante y de contribuir al país sin necesariamente estar en los gobiernos. Hay muchas formas de hacerlo desde la sociedad civil. Los temas míos seguirán siendo los temas públicos, los temas económicos, los temas de interés nacional, pero hay muchas formas de hacerlo. Yo lo he hecho prácticamente toda mi vida, más desde fuera que desde dentro de los gobiernos. Bueno, tu pregunta. Quedamos hablando de los impuestos, los ingresos, si había posibilidad de aumentarlos o no, y la dificultad que va a encontrar el nuevo gobierno de hallar un equilibrio en la fórmula posible. Por el lado del gasto, hay unas enormes, y de las erogaciones adicionales que va a tener que enfrentar no solo este gobierno nuevo, sino los que sigan, por temas como la paz,
gastos derivados de la implementación de los acuerdos, por ejemplo, o del mayor gasto social, que sin lugar a dudas ha sido uno de los inversión éxitos social, de la política, no solamente de este gobierno, sino de las últimas administraciones, inclusive desde el presidente Andrés Pastrana. Ha habido un debate sobre si es posible reducir el gasto o no, y el nuevo presidente anunció que va a enfilar todas sus fuerzas para reducir el gasto. ¿Es posible hacerlo? ¿Cuál es la ecuación allí en temas de reducción del gasto? Y dos, la pregunta derivada de eso, ¿qué tan cierto es que este fue un gobierno derrochón o no? Y otra cosa, una tercera. Aquí estuvo el presidente electo Iván Duque antes de que fuera electo. Y dijo una cosa, dijo, para reducir ese gasto, yo voy a mirar muy bien toda la nueva institucionalidad que se ha creado, ¿no es verdad? Sobre todo en materia agraria, esas 3 agencias, 4 agencias, para ver cuál de todas esas funcionan y cuál de todas esas hay que seguir y cuál hay que suprimir. Pero digamos, él está incluso pensando en revisar toda la nueva institucionalidad que se crea a raíz del acuerdo de paz. Y yo quisiera saber si quedaron financiados finalmente los PEDET, los OMAX y el PENIS, que no sé si ustedes saben qué es, pero eso es muy parte sustancial del acuerdo. Son los proyectos de desarrollo en las regiones donde antes había el conflicto, donde estaba el conflicto. El PENIS es el programa de sustitución de manera manual de coca. Y los OMAC es estos nuevos escenarios donde además hay unas exenciones de impuestos a los empresarios. Así es. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, hay muchos temas acá. Bueno, Voy a tratar de darles como una respuesta que tenga como una cierta lógica, también cronológica. El país tuvo que enfrentar un choque muy fuerte cuando caen los precios del petróleo, esos finales del año 2014, para que los televidentes tengan un orden de magnitud. Colombia era un país que venía exportando unos 60.000 millones de dólares al año. El año 2013 fue un año muy bueno, buenos precios del petróleo, produjimos más de 1 millón de barriles por día, 60.000 millones. Y 3 años después, en el 2016, estábamos exportando 34.000 millones de dólares, o sea, casi la mitad. Ese es el choque que tuvo Colombia, que es, en términos históricos, el más grande desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. O sea, que se le hubieran caído a la mitad las exportaciones a Colombia. Con la caída del petróleo, las finanzas públicas también sufrieron, porque el gobierno pues había empezado a recibir unos ingresos muy atractivos del petróleo, dividendos de Ecopetrol, impuestos de renta a las empresas petroleras, y llegó a tener una quinta parte de sus ingresos provenientes del petróleo, 20% de los ingresos del gobierno. Eso llegó a ser en el año pico, también en el 2013, algo así como 24 billones de pesos. Esos no es que se hubieran reducido a la mitad, esos se cayeron a cero. Toda, sí. A cero, desaparecieron. En el año 2016, cero. En el año 2017, algo muy marginal. Este año, un poquito, pero nunca lo que se había tenido en el 2013, 2012 o años anteriores. Hacia adelante va a mejorar un poco la renta petrolera, pero no va a llegar lo que estamos proyectando para los próximos 10 años, es más o menos para que sea 1/3 de lo que fue. 1/3, o sea, tampoco vamos a volver a tener esa abundancia. Entonces, ese es el país real, ese es el país que hay que gobernar, ese es el país con el que hay que administrar los recursos públicos. Un país que ya no va a tener esos ingresos fiscales del petróleo en los niveles que tuvo en el pasado. ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Cómo nos hemos acomodado a esa realidad? Una realidad que no es culpa de nosotros los colombianos, no, es un problema en el que no tenemos nada que ver. Los precios del petróleo no los controlamos y eso pasó así, y los precios que estaban por el orden de $100 por barril o más llegaron a estar en 30, 40, ahora han mejorado un poco, están en el orden de 70, pero eso es algo, digamos, que no es controlable. Van a bajar ahorita con todo lo que está pasando. Seguramente. ¿Cómo se acomodó el país a eso? Aplicamos una política que se llama austeridad inteligente. ¿Cuál es el componente de austeridad? Recortar gasto. Y eso lo hemos venido haciendo año tras año desde el 2015. ¿Cuál es el componente inteligente? Que hay que saber dónde, cómo aplicar ese bisturí. Entonces nosotros dijimos, cortemos gastos generales, cortemos todo lo de los servicios personales, las nóminas paralelas, los contratos de prestación de servicios. Cortemos papelería, viáticos, vehículos. Se prohibió la compra de sedes por parte de las entidades
o mejoramiento de los edificios por parte de las entidades públicas. Recorte. Se por vendieron acá, por allá. embajadas. Sí, entonces, ¿qué hicimos? Austeridad inteligente fue decir, se recorta todo eso, pero vamos a mantener muy fuerte la inversión social y la inversión en vivienda y en infraestructura, porque eso nos ayuda a mover la economía. Pero la austeridad inteligente fue una política selectiva. Por eso ustedes ven, por ejemplo, que en el sector de educación el presupuesto no cayó, por el contrario, aumentó. Pero yo le tengo una ahí, ministro, porque en otro sector que es, por ejemplo, el tema en el sector de que tiene que ver de ambiente, sí cayó y el presupuesto cayó tanto en cultura como en ambiente. En el caso de medio ambiente sí es muy complicado porque el mismo gobierno planteó toda una serie, digamos, es casi que una nueva escenario, digamos, a nivel de medio ambiente con la creación y la expansión del Parque de Chiriquete. Pero resulta que el Parque de Chiriquete, que es casi ya un ministerio aparte, ¿sí? Así como está concebido, pues usted le cortó No, el 50%. entonces, no, El 50% a sí, parques. claro. Lo que pasa, le quitó hablemos de 50% dos a parques. cosas acá. Uno es el sector ambiente, que por cierto no solo es el Parque del Chiribiquete, sino No, todos. el aumento No estoy hablando- en el Sistema Eso es Nacional de cierto. Áreas Protegidas. Es cierto. Fue sí. un gran ganador con la reforma tributaria del 2016. Por los Yo digo carbón. que hubo ministro de Hacienda verde. ¿Por qué? Introdujimos el impuesto al carbono, al CO2. Yo sé, pero no va para Sí, Chiriquete. no, el 5% de ese impuesto, eso lo establecimos ahora en la ley de páramos, Ajá. va al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, especialmente a parques nacionales. Sí. Entonces, esos recaudos le van a generar ya un ingreso permanente al sector ambiente y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo cual es muy importante. Dos, por cierto, es que estamos hablando de unas dimensiones, el Parque del Yo Chiribiquete sé, es impresionante. En área es el Sí. Valle del Cauca Sí, más yo sé. norte de Santander No, juntos. No, es que es como ¿no? Suiza. Entonces hay que tener recursos para protegerlo. Otra de las ganancias de los sectores ambientalistas es que en la reforma tributaria introdujimos el impuesto a las bolsas plásticas. No con un propósito fiscalista de recaudar, sino más bien de disuadir, de desestimular el uso de las bolsas plásticas. La semana pasada fui a un supermercado y le pregunté al cajero, le dije, ¿cómo va el tema de las bolsas? Y me dijo, la gente está dejando de usarlas, Sí. que es de lo que se trataba. Ya uno tiene que ir con su bolsa de lona Sí. o reciclable al supermercado. Entonces esos son cambios de comportamiento buenos. O, por ejemplo, Y esa plata va también al sí, sistema. esa no, porque esa no es mucha. Sí. Esa lo que se busca es que simplemente los colombianos dejemos de consumir bolsas. Otro de los elementos importantes de estos impuestos verdes fue que le quitamos el IVA o lo bajamos al 5% para las bicicletas, Sí. para los vehículos eléctricos, para los vehículos híbridos, quitamos aranceles para los vehículos eléctricos y los híbridos también, o sea, una cantidad de iniciativas, o el IVA, por ejemplo, en la maquinaria que reemplacen las empresas contaminación, si no es un empresario y trae una maquinaria que ayuda a reducir las emisiones de carbono, también esa maquinaria no tiene IVA. Entonces, una gran cantidad de medidas. Pero volviendo a la austeridad inteligente, por eso fue que hicimos posible que el presupuesto del sector de la educación Seguirá siendo igual. siguiera creciendo. Hoy es el número 1, desde el 2014 es el sector número 1 y va a seguir creciendo en los próximos años. La reacción que se ha dado a algunos sectores es a las posibilidades del presupuesto del próximo año. Ese presupuesto no lo hemos presentado, lo vamos a presentar la semana Ahorita, entrante. sí, yo sé. Lo que pasa es... Pero yo ya conozco hay varias cosas. Sí, lo que pasa es que el año entrante hay que seguir bajando el déficit fiscal, los ingresos se mantienen más o menos estables, entonces eso va a exigir una reducción de gasto. Yo lo que sugiero es que sea una reducción de gasto igualmente selectiva. Protejamos la inversión social, protejamos la inversión en infraestructura, hay que seguir viendo dónde se hacen recortes. Pero ¿Hizo recortes en cultura o va a hacer recortes en cultura? En general, y en el medio ambiente. en general en todos los sectores. Usted dice que por el otro lado le entran el 5% Van a entrar de unos los... recursos que hay que presupuestar con el pago del impuesto al carbono. Pero en general hay una reducción del gasto, que hay que, por supuesto, en el debate en el Congreso, ver cómo se flexibilizan algunas partidas. Siempre en el proceso de discusión del proyecto de ley de presupuesto en el Congreso, lo que se trata de hacer por parte del Ministerio de Hacienda, y estoy seguro que será otra vez así, es cómo
con la ayuda de la ley, uno recorta gastos de esos rígidos de funcionamiento y le pasa esos recursos a inversión para tratar de mejorar el presupuesto de cultura, de parques. Claro. Ese entiendo. es el objetivo del Ministerio de Hacienda siempre en el trámite de un proyecto de ley de presupuesto. Y la implementación del acuerdo de paz, que es una de las cosas que preguntan muchísimo, pues la bancada uribista dice, bueno, todo lo que nos va a costar, comenzando por la JEP, comenzando por todos estos planes de desarrollo, PENIS, SOMAC, los PEDS, ¿eso cómo queda? ¿Eso Hablemos un quedó poco de ello. financiado o no quedó financiado? ¿Solamente hasta el año entrante o a los 10 años? Hay un plan de Sí, inversiones. es un plan de Hay inversiones. sí. un plan de implementación de los acuerdos. Es un plan a 15 años. Lo tenemos incorporado en los escenarios fiscales. Obviamente, año a año hay que presupuestarlo. Entonces, en el presupuesto del próximo año van esos recursos. El grueso de esos recursos de la implementación de los acuerdos es al punto número 1, que es el desarrollo rural integral. Es esencialmente proyectos productivos, inversiones en las zonas más afectadas por el conflicto, El catastro. el catastro, inversiones, por ejemplo, en Multipropósito. acueductos, alcantarillados, aulas escolares, vías, en los municipios más afectados por el conflicto. Entonces nosotros identificamos 344 municipios, de los 1.111 que tiene Colombia, 344 que tienen unas características muy particulares. Son municipios donde el nivel de conflicto fue alto, donde la pobreza es superior al 50%, en un país donde la pobreza ya está en el 27% en general, en esos municipios es más de la mitad de la población es pobre. Hay muchos cultivos o economías ilegales. Y en general, un estado débil en esos 344 municipios, muy poca capacidad de inversión local. Entonces, en esos 344 municipios se tiene que focalizar la inversión pública, pero además queremos llevar al sector privado a que invierta y para eso están los incentivos tributarios. Otro de los legados de la reforma tributaria del 2016. En esos 344 municipios, quien quiera crear una empresa va a tener una tarifa de impuesto de renta reducida por 10 años, incluso en los primeros 5 años una tarifa de impuesto de renta de 0. Hicimos el seguimiento a cuántas empresas se han creado desde que se reglamentó esa ley, más de 500. Así. En Tumaco, en el Catatumbo, en Arauca, en los departamentos más afectados por el conflicto es donde se han creado esas empresas y eso es muy bueno porque quiere decir que la inversión privada es la que va a ayudar también Sí. a mejorar las condiciones de vida. Ministro, en línea con lo que hemos venido hablando, ya mencionó usted el tema de la deuda. Sin lugar a dudas, allí lo que usted menciona es que el nivel de deuda de Colombia no está más allá inclusive de lo que está pasando en la región y muy lejos de lo que ocurre con los niveles de deuda de los países desarrollados. Eso es cierto, pero también es cierto que la tendencia en Colombia es por lo menos preocupante. Algunos hablan de que la deuda se duplicó en estos 8 años de gobierno. ¿Qué fue lo que pasó con la deuda y por qué fue necesario incrementar en ese ritmo el nivel de endeudamiento de Colombia? Bueno, lo primero que hay que decir es que la deuda no se duplicó. Hay mucha gente que opina o dice cosas sobre el tema de la deuda. Y un poco pues ese fue el tono del proceso político, de las elecciones, los candidatos en campaña. Se habló mucho de esos temas y de esas cifras, pero eso no es cierto. Si uno mira con toda la ecuanimidad, reposadamente las cifras, la deuda hay que mirarla siempre en proporción al Producto Interno Bruto, Tamaño. ¿no? La economía va creciendo, los hogares nos vamos endeudando, los gobiernos también se van endeudando, lo importante es mantener una cierta proporción con respecto al PIB. La deuda en Colombia no se duplicó. La deuda podía estar en el 36-37% del PIB y hoy está en el 42-43%. Eso es lo que pasó. Pero si usted me pregunta por qué subió la deuda, la explicación es muy sencilla. Es un poco técnica, pero es muy sencilla. Y es que nuestra deuda, una tercera parte está en dólares. Y obviamente esa deuda en dólares, una cosa era cuando el dólar estaba a 1.800 pesos y otra cosa es cuando el dólar está a 3.000 pesos. O sea, debemos más pesos. Son los mismos dólares, pero debemos más pesos. Ese efecto de la devaluación explica el 78% del incremento en la relación deuda-PIB. ¿Por qué pasamos del 36% del PIB al 42% del PIB? En un 70%, 78% por la devaluación. Porque simplemente debemos los mismos dólares, pero ahora son más pesos. Entonces,
no es que se haya disparado, no es que el país haya sido irresponsable en lo fiscal. Aprovecho para el tema del gobierno de Rochón. Esos son como esos eslogan que van haciendo carrera y que un poco lo que dicen los publicistas es repita, 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 que de eso algo queda. Entonces, gobierno de Rochón. Pero vamos a las cifras, que al final del día es lo que interesa. Este gobierno hoy gasta menos de lo que gastaba el gobierno en el 2009, como porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, ¿cómo puede ser de Rochón el que gasta menos? No. Y algo más, gastamos menos, pero gastamos mejor, porque tenemos mejores resultados sociales. Estamos más focalizados en la inversión social, ya no tenemos que gastar tanto en defensa. Eso es bueno para un país, eso es volverse un país normal, un país moderno. Entonces, qué bueno gastar menos en defensa y poder gastar más en educación o en protección social. Pensemos, por ejemplo, en los programas de atención integral a la primera infancia. Hoy tenemos 1.300.000 niños y niñas de menos de 5 años de condiciones de vulnerabilidad de hogares estratos 1 y 2 que están recibiendo atención integral en los llamados CDIs, Centros de Desarrollo Infantil. Esos son programas de calidad que compiten en cualquier parte del mundo en lo que debe ser el desarrollo de los niños antes de llegar a la edad escolar. Entonces, todo eso cuesta, todo eso ha requerido recursos, pero fíjese, lo hemos podido hacer sin que gastemos más en total de lo que se gastaba en el 2009. Claro, ministro. Y sin lugar a dudas, en medio de un choque externo durísimo y que más o menos se administró bien, ahorita me gustaría que habláramos un poco de la relación de las autoridades de política, del Banco de la República, todo este tema, porque allí también hay temas. Pero es claro que si bien el ajuste se desarrolló de una buena forma y nos permitió tener un aterrizaje suave en comparación con lo que ocurrió con Brasil, en comparación con lo que ocurrió con Argentina, con Ecuador, Sí, que enfrentaron 1 o 2 años de recesión durísima. Si bien eso hay que destacarlo, también queda claro que otra de las críticas que se le puede hacer al gobierno es que no logró diversificar la economía, digamos, que seguimos dependiendo del petróleo. Sí. Y el gobierno hizo algunos esfuerzos. ¿Y los empresarios? Y hizo algunos esfuerzos por impulsar, y estuvo el PIPE 1, el PIPE 2, etcétera, pero uno, digamos, haciendo el balance, uno pudiera decir allí todavía queda tarea por hacer. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué Colombia todavía sigue dependiendo tanto del petróleo y del carbón? Y la del competitividad, porque es que fíjese que es una de las grandes, aquí hemos hecho muchos programas sobre eso con los propios empresarios y siempre le echan la culpa al gobierno. Quiero decir... Así es, bueno, el problema de la dependencia del petróleo, de los minerales, es un problema que a punta del colapso de los precios del petróleo, pues se está resolviendo simplemente porque después de muchos años de sobrevaluación, de que la moneda colombiana era muy fuerte y las empresas no podían competir, afortunadamente hoy tenemos una tasa de cambio competitiva. O sea, sí. con el dólar a 3.000 pesos se hace mucho más fácil exportar, se encarecen las importaciones, entonces los colombianos nos pasamos a consumir los productos nacionales. Todo eso ha ayudado, pero esto es un proceso, la diversificación económica. Es un proceso en el que hemos avanzado. Yo diría que tiene 2 grandes habilitadores, 2 grandes factores que van a acelerar el proceso de diversificación económica en Colombia. El primero, la construcción de una infraestructura de transporte moderna 4G. para reducir costos de transacción, costos de logística, etc. Las 4G, una estrategia muy bien pensada que se financió con otras decisiones muy polémicas, pero que el país con el tiempo ya va empezando a asimilar y a entender su lógica, como la venta de Isagen. Si no hubiéramos vendido a Isagen, el programa de las 4G sería un sueño, no sería una realidad. Hoy, por la venta de Isagen, es que tenemos los recursos para financiar esos proyectos. Si no, no se hubiera podido hacer. Y lo otro que es un gran habilitante de la diversificación económica de Colombia es la paz. La gente se pregunta, ¿y por qué? ¿Cuál es el nexo? Bueno, porque con la paz es que vamos a poder desarrollar o estamos desarrollando sectores muy importantes para la economía que van a ser grandes generadores de empleo. Empecemos por el turismo, donde ya estamos cosechando los primeros dividendos económicos de la paz, por el crecimiento tan impresionante que hay en el número de turistas. Los colombianos nos habíamos olvidado de lo que era ver turistas extranjeros. Ahora están los tours, los guías por el centro de Bogotá, los hoteles con unos niveles de ocupación altos. Entonces el turismo está mostrándonos que esto de la paz es real, pero viene de la mano del turismo el desarrollo también agrícola, porque entonces las inversiones pueden volver al campo, hay seguridad, esto nos va a ayudar a crecer en la producción agrícola. Entonces,
La diversificación económica de Colombia está apoyada en una tasa de cambio competitiva, en un país con mejor infraestructura de transporte y con paz, que permite que otros sectores que no se habían podido desarrollar puedan crecer. Entonces yo soy optimista con respecto a la diversificación. Y usted es optimista porque ya no se nos está acabando el tiempo, imagínense, nos quedó Esto mucha fue cosa así por nomás, el pero tintero, claro. eso nos fue muy rápido esto. ¿Usted es optimista teniendo en cuenta las pautas que ha planteado el gobierno del presidente electo, muchas de las cuales son distintas a las que deja este gobierno? ¿Usted es consciente de esas diferencias y qué dice frente a Pero eso? ¿cómo en qué temas? No, Deme unos póngale, ejemplos por ejemplo. para opinar en concreto. No, le pongo ya uno. Por ejemplo, ellos han dicho, ellos no están muy interesados ni en el catastro multipropósito, ni en el punto 1 del desarrollo rural integral. Eso lo tienen claro. Es más, están revisando toda esta institucionalidad nueva, a ver si ahí se puede reducir el gasto. Tampoco están interesados, y esa es otra pregunta, el comité, el Consejo Gremial acaba de proponer, entre otras cosas, ahí no propuso nada del punto 1, ¿no? El Consejo Gremial no propuso nada del punto 1, pero lo que sí propuso fue la venta de Ecopetrol, que es la otra pregunta que es el final de esta... Reducción de impuestos, Y porque ya lo reducción de abordamos, impuestos que ya lo abordamos, pero mire, pero el Comité Gremial no tocó el punto 1. No ha tocado nada de lo que usted puso en la carta que el Comité Gremial, que es un poco la vocería que tiene el presidente electo, de alguna manera. Yo no he oído, y no espero que no sea así, que no existe la intención de desarrollar el punto número 1 de los acuerdos, que es la reforma rural integral, que es básicamente mejorar los niveles de vida de las zonas rurales colombianas. A mí me parece que eso no tendría ningún sentido, porque para Colombia hoy realmente la inversión más importante, más prioritaria, es la de nivelar el desarrollo, la calidad de vida entre estas zonas que estuvieron muy rezagadas, muy atrasadas, y el resto del país. Ahí hay unas posibilidades enormes para crecer, hay realmente una oportunidad grande que el país tiene que aprovechar, porque es un país en paz, es un país donde las FARC entregaron las armas, las FARC son ya hoy un partido político, entonces es posible llegar con los proyectos, es posible llegar con la inversión. Parece que no tendría ningún sentido que no se hicieran esas inversiones pensando en términos estrictamente económicos. Y ahora, el Consejo Gremial, las propuestas. No, el Consejo Gremial hay que entender, está obviamente buscando que se mejore la competitividad, buscando alivios tributarios, reducciones de impuestos. Y una cosa es el Consejo Gremial y otra cosa es el gobierno. Uno no puede inferir que lo que piensa el gobierno es lo que piensa el Consejo Gremial. La verdad es que el gobierno entrante todavía no ha puesto sus cartas sobre la mesa de qué es lo que quiere hacer, cuáles son las prioridades en materia de presupuesto, cómo es la política tributaria. Ya habrá tiempo suficiente para opinar sobre eso, pero yo prefiero en eso ser prudente y más bien le hablo de nuestro balance. Es un balance contrario a todo lo que se dijo, tantos fake news, tanta desinformación. Es un balance muy positivo. Es un balance, María Jimena y Aldemar, con el que uno se retira de este ejercicio de la función del ministro de Hacienda totalmente tranquilo, con la seguridad de que se hizo una tarea seria, que el país avanzó, y lo que usted dijo ahora, que enfrentamos un choque tremendo que a muchos otros países de América Latina los hizo sucumbir en una gran crisis. Aquí no tuvimos una gran crisis, aquí nos ahorramos una recesión. Sí, hemos crecido por unos años un poco menos de lo que estábamos acostumbrados a crecer, pero nunca dejamos de crecer y sobre todo nunca dejamos de progresar socialmente. Eso es importantísimo. Y además de eso, logramos la paz. Es un récord en el cual uno se siente totalmente tranquilo, decirlo de frente, con toda la seguridad y la tranquilidad. Bueno, Aldemar, se nos acabó el tiempo. Sí, teníamos aquí 20.000. Pues no, toca volverlo. Pero ni modo. Cuando para la presente el próxima. presupuesto. Sí, ¿No es verdad? sí, El próximo presupuesto, yo creo. Pero eso va a ser la semana entrante. Bueno, pues... Lo que pasa es que nosotros lo presentamos, pero ya será el gobierno El entrante el que ¿no es lo verdad? tramitará, El que y lo el que lo tramitará. debatirá y el que lo mejorará, porque siempre en el Congreso hay que mejorar el presupuesto. ¿Y qué va a hacer ahora, ministro, apenas se retire? Bueno, seguir en mi profesión, yo soy Ya. economista, Nos toca analista, irnos. opinar. Venir y aquí, yo le invito esperar a Semana en Vivo. A seguir opinando. Sí, hay que ser relevantes desde la sociedad civil y afortunadamente tenemos un país que permite hacer eso. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Espero que le vaya muy bien en ese
último presupuesto que está ya, en Salmuera, que ya debe estar en Salmuera. Le agradezco mucho esa sinceridad, Aldemar, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Y que vuelva aquí. Volveremos acá, claro que Sí, me parece muy bien. Además, ese corbatín le queda muy bien. Muchas gracias, tengo varios y Bueno, los, eso los iré cambiando. me hace el favor. Muchísimas gracias a ustedes. Los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.